En 1920, un hombre prometió 50% de rendimiento en 9,000 días. Hoy su estafa sigue engañando a millones. Su nombre se convirtió en sinónimo de fraude. Charles Ponzi inventó la estafa que lleva su nombre. Un sistema que no genera ganancias, sino que se alimenta de las inversiones de otros. La promesa era imposible, pero la gente creyó en ella. Y así el engaño se extendió como un virus. La historia de Ponzi no es solo sobre un hombre, sino sobre cómo la esperanza se convierte en ilusión. La promesa de riqueza rápida atrapó a cientos de miles, y cuando el sistema colapsó, dejó a miles en la ruina. Este es el relato de cómo un fraude se convirtió en leyenda. Al final vas a entender cómo la SEC lo investigó 5 veces sin ver nada. Pero primero, hay un detalle que nadie te ha contado sobre la habitación 17. En 1910, Charles Ponzi prometió devolver el doble de lo invertido en 90 días. $1 millón en acciones estadounidenses era la clave, pero no era el mercado el que lo movía, era la gente. Cada nuevo inversionista aportaba el 10% de su dinero. El 90% se usaba para pagar a los anteriores. No era un negocio, era una red. La habitación 16 era para los primeros, la 17 para los siguientes, la 18 para los que llegaban después. Y así se construyó la pirámide. La promesa era imposible, pero la gente creyó en la magia. Y en 1913 Ponzi ya tenía $150,000 en el banco y la red se expandía. Charles Ponzi nació en Italia en 1882 y llegó a Estados Unidos en 1903. Con un talento para el engaño y una visión de negocio poco convencional, se convirtió en un personaje fascinante y peligroso. Aunque llegó a Nueva York como un inmigrante joven y sin recursos, se dio cuenta rápidamente de que el sistema capitalista ofrecía oportunidades para quienes sabían cómo aprovecharlo. Trabajó como empleado en una empresa de teléfonos y pronto descubrió un método para ganar dinero de forma rápida y sin necesidad de invertir. La idea era simple: utilizar las diferencias de tasas de cambio entre los países para obtener ganancias en operaciones de tipo postal. Aunque no era una estafa en sí misma, era un negocio que requería confianza y una gran cantidad de capital. Ponzi entendió que si podía encontrar una forma de hacer que la gente depositara dinero sin necesidad de esperar a que se convierta en una inversión real, podría construir una red de clientes que se beneficiaran de su sistema. En 1908 se estableció en Boston y comenzó a prometer a sus clientes que sus inversiones se multiplicarían en cuestión de días. Su método era sencillo: aceptaba dinero de personas que querían invertir y luego utilizaba ese dinero para pagar a otros que ya habían depositado. Así se creaba una pirámide de clientes donde cada uno esperaba que el siguiente aportara más dinero. Aunque al principio funcionaba bien, Ponzi sabía que no podía mantener ese sistema indefinidamente. La clave era encontrar una forma de hacer que el sistema se autogenerara sin depender de una fuente externa de fondos. Fue entonces cuando ideó una solución que cambiaría para siempre el panorama del fraude. La idea era ofrecer a la gente un 50% de ganancia en solo 90 días. No era una promesa real, pero era suficiente para atraer a miles de personas que creyeron en su sistema. Ponzi no solo prometió ganancias, sino que también logró convencer a muchos de que era un empresario de confianza que conocía el mercado financiero. Su habilidad para hablar con las personas y su forma de presentar sus ideas lo convirtieron en una figura que era difícil de ignorar. Aunque el sistema era sostenible solo durante un tiempo, Ponzi no se dio cuenta de que había construido una red que no podía sostenerse por mucho tiempo. En 1919 su sistema colapsó y se enfrentó a una gran cantidad de demandas por parte de los que habían perdido sus ahorros. La noticia se propagó rápidamente y se convirtió en uno de los casos más famosos de fraude en la historia de Estados Unidos. A pesar de la caída, Ponzi no fue juzgado como un criminal, sino como un hombre que había cometido un error de cálculo. Su historia se convirtió en una lección para todos aquellos que buscaban riqueza rápida. La estafa que lleva su nombre sigue siendo un recordatorio de lo peligroso que puede ser confiar en promesas que no se pueden cumplir. La vida de Ponzi no fue solo un relato de éxito, sino también una advertencia sobre los riesgos de la confianza ciega. Su nombre se quedó en la historia como una metáfora para cualquier esquema que se base en la promesa de ganancias sin esfuerzo. La vida de Charles Ponzi es una historia que no solo habla sobre un hombre que cometió un error, sino también sobre la forma en que las promesas pueden manipular a la gente. Su legado es una lección que sigue vigente en el mundo de los negocios y la finanza. En 1920 Ponzi lanzó su esquema prometiendo 50% de rendimiento en 90 días. La estafa piramidal conquistó América, atrayendo a miles de inversores. Atrás de cada promesa había una estructura compleja. Ponzi no solo reclutaba inversores, también los movía dentro de la red. Cada persona que ingresaba era obligada a atraer a nuevas. El dinero provenía de los que llegaban al final, no de los que se iban. El sistema era sostenible. Pero cuando la gente empezó a salir, el sistema no podía sostenerse. Ponzi utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. Eso era lo que mantenía el engaño en marcha.
Sin embargo, la demanda de dinero se volvió imposible a medida que el miedo crecía y las inversiones se estancaban. Ponzi se encontró con que no tenía suficiente para pagar a todos. El esquema se desmoronaba lentamente. Pero con fuerza los primeros que se dieron cuenta fueron los que perdieron más. Algunos habían invertido todo su patrimonio y ahora estaban arruinados. El temor se extendió como una ola. Las personas empezaron a salir del esquema buscando respuestas. Pero ya era demasiado tarde. Ponzi no podía detener el colapso que se avecinaba. El engaño que había construido con habilidad ahora lo destruía. Miles de personas se encontraron sin nada. El sistema se colapsó en un abrir y cerrar de ojos. Ponzi se vio obligado a enfrentar las consecuencias de su mentira. El mundo lo miraba con desconfianza y temor. La promesa de 50% en 90 días se convirtió en un recordatorio de la vulnerabilidad humana. La estafa colapsó cuando los inversores comenzaron a retirar su dinero. La SEC investigó 5 veces, pero no logró descubrir la verdad hasta que Ponzi fue arrestado en 1920. La promesa de ganancias rápidas se desvaneció como un espejismo. Miles de personas se vieron afectadas en Estados Unidos y Europa. Muchas perdieron lo que habían ahorrado para la educación de sus hijos o para la compra de una casa. Algunas familias se quedaron sin nada. La confianza se rompió. La ciudad de Nueva York se llenó de demandas y protestas. La prensa acusó a Ponzi de engaño masivo. La justicia lo juzgó y lo condenó a 5 años de prisión. Durante ese tiempo, la sociedad se preguntaba cómo algo tan grande pudo colapsar. ¿Cómo un hombre pudo convencer a tantas personas de invertir en una idea que no tenía sentido? La respuesta estaba en la estructura del fraude. La estafa no era solo un negocio falso, era una red de dependencia. Cada nuevo inversor dependía del anterior para obtener ganancias. Y cuando la cadena se rompió, todo se derrumbó. Los que habían entrado tarde no tenían a quién recurrir. Las promesas no valían nada si no había nadie para cumplirlas. Ponzi no fue el único que lo hizo, pero fue el primero en escalarlo a una escala sin precedentes. La historia de su caída no es solo sobre un hombre que cometió un error, es sobre la fragilidad de las ilusiones económicas. Es sobre cómo la esperanza puede convertirse en una trampa, y sobre cómo la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. La lección no es solo sobre el fraude, es sobre la importancia de preguntarse si lo que parece una oportunidad real es realmente una oportunidad, y sobre el costo que pagan quienes confían en lo que no existe. La estafa de Ponzi nos enseña que el éxito rápido a menudo es una ilusión. En el próximo video, la historia de un esquema piramidal que engañó a miles en solo 6 meses. La promesa era simple, ganar dinero en semanas, y lo lograron. Pero detrás de esa promesa había una trampa. Charles Ponzi no solo inventó un sistema que robaba, sino que lo convirtió en un fenómeno. Con la ayuda de personas que creyeron en él, el fraude se expandió como una ola. Los primeros inversionistas recibieron sus ganancias y se convirtieron en nuevos reclutadores. Pero antes de que se dieran cuenta, el sistema se colapsó. En 1920, la red se desmoronó, Ponzi fue arrestado y encarcelado. La confianza se volvió desconfianza. La lección no es solo sobre un hombre, sino sobre cómo el miedo a la pérdida puede hacer que las personas hagan elecciones irracionales. El engaño de Ponzi no solo fue un fracaso, fue un espejo que nos muestra lo frágil que es la fe en el dinero fácil. Y si hay algo que el futuro nos ha enseñado, es que los esquemas no desaparecen, solo se reinventan. Por eso, en el próximo video hablaremos de otro caso, de un esquema piramidal que duró solo 6 meses. ¿Será más sutil, más peligroso? La respuesta está en la historia que viene. En el próximo video te cuento la historia de un esquema piramidal que engañó a miles en solo 6 meses. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.